Bienvenidos nuevamente a mis asesorías de artes. Me da mucho gusto saber que la mayoría están trabajando. Yo sé que hay algunos que no pueden, pero hagan un esfuerzo para poder acceder a la clase. Es muy importante. Ustedes están en una etapa bastante complicada porque ustedes van a entrar a la preparatoria. Y todos estos conocimientos que les damos los maestros van a ser básicos para su formación. Ya hablamos de la literatura, ya supimos cuál es su objetivo. Ustedes ya hicieron una actividad de crear belleza a través de la palabra y vamos a hablar de las formas literarias. Déjenme decirles que ya les estoy mandando apuntes para que ustedes complementen lo que les estoy diciendo y puedan entender mejor la clase. Las formas literarias es la manera en la que el autor escribe. Y son dos, la prosa y el verso. La prosa y el verso. Vamos a hablar brevemente en qué consiste cada una de ellas. La prosa es la forma natural de hablar o escribir como estoy hablando en este momento, como hemos hablado toda nuestra vida desde que nacimos hasta hoy, ¿sí? Cuando escribimos, pues agarramos un renglón y pues lo vamos escribiendo de tal manera que empezamos en el renglón y terminamos al final, ¿sí? Y si no nos alcanza, pues nos pasamos al otro renglón y así. ¿Qué es natural? Es algo que no tiene arreglos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el agua natural y el agua de limón? ¿Ya se la contestaron? Bueno, entonces, natural es aquello que no lleva nada, ¿sí? Las muchachas, pues, luego dicen, hoy no me voy a pintar, voy a ir al natural. Su cara va como es. Ya cuando se pinta, pues hacen unas rayitas y unas sombras, ¿sí? ¿Sí? Dan más color, pero cuando no, van al natural. Natural es algo sin elaborar, tal como es. ¿Y cómo hemos hablado o escrito? Así, como estoy hablando en este momento, la manera natural. Cuando ustedes entiendan, cuando pasemos al tema del verso y lo entiendan, van a poder comprender exactamente lo que es lo que yo quiero con respecto a la prosa y el verso, ¿sí? Bueno, en la prosa vamos a respetar la gramática, la ortografía, el ritmo. ¿A qué se refiere el ritmo? A que voy a hablar de un tema en general, no voy a empezar con un tema y me salgo con otro, ¿no? Ese es el ritmo, seguir hablando del mismo tema hasta que lo agote yo. A eso se refiere el ritmo, ¿sí? Bueno, en sus apuntes yo les puse un ejemplo de una prosa poética, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de cómo es. Y ahí viene como el concepto. Sin embargo, el verso ya es más elaborado. Para empezar, se escribe renglón por renglón, tratando de que en un solo renglón vaya una idea. Y me paso al siguiente renglón, ¿sí? Porque al verso se le conoce como al renglón poético. Y puede ser una sola palabra o pueden ser varias palabras, ¿sí? Es la palabra o conjunto de palabras. Hay una canción que se llama Y, dice más o menos así. Y, ¿qué hiciste del amor que me juraste? Y, ¿qué has hecho de los besos que te di? Ahí hay 4 versos. Y 2 versos nada más llevan una sola letra, ¿sí?
Por eso les digo que puede ser una palabra o pueden ser varias palabras. Sin embargo, el verso tradicional lleva métrica, o sea, lleva cierta medida. Mide el mismo número de sílabas. Yo creo que ustedes a lo mejor en español ya lo están viendo o ya lo vieron y estamos complementando el tema. ¿Sí? Lleva cadencia, lleva ritmo, o sea, seguimos hablando en secuencia, ¿sí? Pero también el verso en muchas ocasiones rima, como por ejemplo, mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Allí hubo rimas, guerra con tierra y bridón con cañón. Y cada una de las líneas que integran ese coro del himno nacional se llama verso. Es fácil de identificar. Ahí yo les tengo un texto descrito en verso y vienen las diferencias entre la prosa y el verso. Como actividad van a realizar dos textos. Van a escribir un texto en prosa y otro en verso. ¿Sí? Entonces, no es necesario que lo escriban ustedes, o sea, que salga de su imaginación, pueden ustedes copiarlo y escribirlo, ¿sí? Una canción, un poema, porque cada de esas líneas que integran una canción, un poema, un refrán, se llaman versos. Espero que ustedes lo entiendan y que pronto podamos trabajar y seguir haciendo nuestras actividades, ¿sí? Yo les voy a seguir mandando los apuntes para que ustedes vayan haciendo. Inclusive si pueden leer al final de este texto las actividades, verán cómo lo van a entender, pero no se desesperen, ¿sí? Yo voy a dar otra clase después para que ustedes puedan hacer mejor su texto, porque inclusive tenemos fechas que no son inmediatas, a lo mejor sean como dentro de unos 5 o 10 días que ustedes las puedan hacer con calma. Cuídense mucho y me dio mucho gusto saludarlos. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego.